Los juegos y espectáculos de la antigua Grecia y Roma. Tanto en Grecia como en Roma, las representaciones se hacían al aire libre, con escenarios móviles de madera, y luego ya fueron estables hechos de piedra. Las partes del teatro eran diferentes en cada lugar. Las partes del teatro griego son orchestra, que es un círculo entre la escena y las gradas para la danza del coro. Cavea, gradas destinadas a los espectadores que rodean más de la mitad de la orchestra. Esquené, pared o edificio no muy alto, que hacía de telón o de fondo. Logeion, donde actuaban los actores cuando se separaban del resto del coro. Parodos, acceso descubierto que había a cada lado de la orchestra por donde se entraba a esta y a las gradas. Las partes del teatro romano son orchestra, semicírculo entre la escena y las gradas para los asientos de los más importantes. Cavea, graderío semicircular. Sacaena, espacio rectangular con varias puertas para los actores, con tejado para poner toldos. Proscaenium, lugar de la representación escénica. Aditus, accesos cubiertos que llegan a la orchestra. El circo es un lugar donde se celebran los juegos, en Roma. Tiene forma rectangular y alargada que se estrecha ligeramente en uno de los lados formando un arco. Sus partes son arena, pista central donde se desarrollaban las carreras, delimitadas por un muro con altura suficiente para dar seguridad a los espectadores. Espina es un muro estrecho y alargado situado en el centro de la arena. Dos metae son de forma circular para facilitar el giro de los carros y están colocados al final de la espina. Carceres son cocheras para los carros y los caballos, donde los aurigas esperaban el momento de situarse en la meta de salida. Cavea son gradas donde se sentaban los espectadores, construidas sobre bóvedas en todo el perímetro del circo, excepto en el lado de las cárceres. Porta Triumphalis es un lugar reservado para la salida del vencedor, en el lado contrario de las cárceres. Tribunal es un lugar privilegiado de las gradas, en línea con la meta de llegada, reservado para las autoridades. Fachada está construida con elegantes y elevados arcos de medio punto. Las carreras. En el circo se celebraban las carreras de caballos y de carros, tirados por dos caballos, vigas, trigas y cuadrigas. Tomaban la salida cuando el magistrado que precedía los juegos dejaba caer un pañuelo blanco a la arena. Antes de comenzar se realizaba un desfile para conmemorar el rapto de las Sabinas. Si durante el desfile algún caballo resbalaba, se tocaban las tiendas con la mano izquierda, no se podían celebrar las carreras, pues era un mal presagio. Cada carro representaba un bando o facción. Había 4 funciones diferenciadas por 4 colores: blancos, verdes, azules y rojos. Estas facciones pagaban los gastos de mantenimiento de caballos, carros, entrenamientos de los conductores, etc. El anfiteatro. Antes de la construcción de los primeros anfiteatros, los juegos se celebraban en el foro. Las partes del anfiteatro son la arena, rodeada de un muro de rejas que protegen al público de los posibles ataques de las fieras y se decoraban de diferentes formas para hacer más vistoso el espectáculo. La fosa, construcción subterránea que servía para guardar las jaulas, los decorados y demás materiales. La cavea, ganadería construida sobre unas galerías, estaba separada de la arena por un podio de unos 4 metros de altura. El tribunal, palco para las autoridades, situado frente al eje menor de la arena. Había 4 puertas importantes por donde pasaba el público. 2 llegaban hasta la arena. Eran la Porta Triumphalis y Porta Libitinensis. Y por último, el Velarium. Era un toldo que cubría la cavae y parte de la arena en caso de sol. En el anfiteatro luchaban los gladiadores, que hacían combates que se hacían en honor de un fallecido ante su tumba. Con el tiempo se fueron convirtiendo en entretenimiento de multitudes y en un sistema para captar votos en campañas electorales. Los gladiadores gozaron de gran popularidad en Roma, especialmente los vencedores de los combates, que lograban la palma y una buena suma de dinero, pero su vida no era fácil. La procedencia de los combatientes era variada, eran prisioneros de guerra, esclavos especializados y algunos condenados a muerte, que veían en la lucha un posible aplazamiento de su inevitable condena.
De todas maneras, y aunque pocos combates serán a muerte por el alto precio de los gladiadores, eran pocos los luchadores que conseguían la espada de madera como símbolo de su retirada. La entrada a los juegos era gratuita y acudían a ellos tanto hombres libres como esclavos, incluso mujeres y niños. Las vestales, sacerdotisas muy importantes en Roma, tenían unos asientos reservados. El público tenía gran protagonismo, pues en caso de lucha a muerte ayudaban a decidir si el perdedor debía morir. Finalmente, solo el editor, que pagaba los juegos, decretaba la muerte o la missio, el perdón.